gracias por vuestra participación. Y Juan José Tamayo, si quieres, puedes intervenir. Muy bien. Buenas tardes o buenos días, según el lugar donde se encuentren. Un saludo muy cordial a todas las personas de los diferentes continentes y países que van a participar en este evento. Celebramos este año el 40 Congreso de Teología en la modalidad online, tras un largo recorrido que iniciamos en 1981 y que solo interrumpimos el año pasado por mor de la pandemia, que ya ha costado 4 millones de personas muertas y 200 millones de contagiadas. Para todas ellas, nuestro recuerdo junto con nuestra solidaridad con los familiares. Recordamos a todas las personas fallecidas durante los 2 últimos años que han participado en nuestros congresos anteriores y que hoy no podrán estar con nosotros. Recordamos de manera muy especial a Itziar Aldamendi, fallecida este año, responsable de la secretaría de nuestro congreso durante los primeros 15 años. Ella contribuyó a la puesta en marcha, fue el alma del congreso y con su entrega incondicional y eficacia hizo posible su fortalecimiento y continuidad. Nuestro recuerdo también para Loreto Rey, fundadora de los comités de solidaridad con el África Negra. Ella nos facilitó los contactos con las teólogas y los teólogos de África para su participación en los sucesivos congresos. Es a ella a quien debemos la inestimable presencia de África en nuestros congresos. Intentamos siempre que la participación de teólogas, teólogos, activistas sociales, personas del mundo de la solidaridad, pertenecieran a los distintos continentes. Y felizmente, durante al menos 35 años, conseguimos la participación, aparte de los asistentes, la participación de teólogas y teólogos, activistas sociales, responsables de movimientos de solidaridad de América Latina todos los años, de Europa todos los años y buena parte de los congresos también de África y algo menos de Asia. Queremos tener un recuerdo especial para Pedro Casaldáliga, fallecido en agosto de 2020, uno de los símbolos más luminosos del cristianismo liberador, comprometido con los pueblos oprimidos. Queremos que este congreso sea todo él un homenaje a su larga caminada con los pobres de la tierra y un reconocimiento de las causas que defendió y, como él mismo decía, son más importantes que su vida. Apoyó desde el principio nuestro congreso, frente, todo hay que decirlo, a las permanentes críticas y obstáculos que nos imponía la jerarquía española. Nos enviaba cada año su saludo y felicitación con la que lo inaugurábamos. En 1996 intervino como conferenciante desde São Félix do Araguaia. El tema de este congreso que celebramos online es el neoliberalismo mata. No podéis servir a Dios y al dinero. El título está inspirado por primera vez en una afirmación de un papa. Nunca habíamos tenido como referencia en el título y generalmente en su desarrollo algún texto o alguna afirmación de un papa. En este caso, el título está inspirado en la contundente afirmación del Papa Francisco en la exhortación apostólica La alegría del Evangelio de 2013, que dice así, creo que es el número 53. Así como el mandamiento de no matar pone un límite para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la iniquidad. Esa economía mata. Y también en las palabras de Jesús
sobre la incompatibilidad entre Dios y el dinero. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá a otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. No podéis servir a Dios y al dinero. Presentará el Congreso Fray Santiago Agrelo Martínez. Él nació en Asados, municipio de Rianxo, provincia de La Coruña. Es miembro de la Orden de Franciscanos Menores, donde hizo la profesión perpetua en 1963, por tanto, hace 58 años. Doctor en Teología por el Pontificio Ateneo Anselmiano en Roma, ha sido profesor de esta disciplina en varios centros, entre ellos en el Instituto Teológico Compostelano de 1986 a 2007, año en que fue nombrado arzobispo de Tánger, hasta 2019, en que le fue aceptada la renuncia. Ha sido desde el arzobispado de Tánger donde ha levantado su voz en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Denunció proféticamente la insolidaridad e inhumanidad de esta Europa cristiana con las personas migrantes, en sintonía con el Papa Francisco. Se mostró crítico con las políticas de extranjería, concretamente de nuestro país. Su voz solidaria sigue oyéndose en conferencias, artículos y declaraciones en medios de comunicación social, así como en libros, cual es el publicado en 2015 que recomiendo, Emigrante, el color de la esperanza, que he leído con verdadera fruición e interpelación. Muchas gracias, Santiago, por aceptar esta invitación después de otras muchas que hicimos en años anteriores y que sus responsabilidades arzobispales y también su compromiso con las fiestas patronales de su pueblo le impidieron aceptar nuestra invitación. Fray Santiago Agrelo, tienes la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. He titulado esta presentación del Congreso como "A la búsqueda de un sujeto para el verbo matar". Comprendo que el título es casi repele, pero es bueno sentir una cierta repulsión, porque de eso se trata, del verbo matar. Lo habéis puesto en el centro del tema del Congreso y yo lo pongo en el centro de mi presentación. A cuantos siguen los trabajos de este Congreso, el saludo cordial de este hermano menor. El tema que vais a desarrollar es el neoliberalismo mata. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Aunque la confesión me deje en ridículo, confieso que he tenido que buscar una definición, explicación de lo que es el neoliberalismo. Y me quedé con esto. Una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación. Es decir, palabras manifiestamente inocentes, o que lo parecen, por no decir palabras hermosas. Las características principales del neoliberalismo serían el libre comercio, un Estado mínimo, un Banco Central autónomo y regulador de la moneda, las privatizaciones, la reducción del gasto público, la desregulación financiera, que no sé mucho lo que es, ni mucho ni poco, la reducción de impuestos a las personas más ricas,
con el fin de impulsar una economía de la oferta, los planes de ajuste estructural y el apoyo al proceso de globalización. Las palabras que yo puedo entender suenan muy bien y las que no puedo entender pues no suenan ni bien ni mal, no lo sé. A primera vista, lo que los enunciados sugieren no parece que guarde relación alguna con el verbo matar, con eso de quitar la vida. Pero la apariencia inofensiva no consigue ocultar la evidencia de la muerte que genera la aplicación de esa teoría política y económica. La evidencia de la muerte. En el espacio de tiempo que se me concede para inaugurar el Congreso, voy a salir con ustedes a la búsqueda de un sujeto concreto, de sujetos, por otra parte, discretos, para el verbo matar, que con evidente fundamento en la realidad habéis puesto en el centro de vuestro Congreso. Una vieja historia. A nadie se le oculta que la propuesta neoliberal es seductora, es fruto hermoso a la vista y se te cuela en el alma el ansia de poseerlo. Fíjense, libertad económica, libre mercado, libre comercio. Serás quien tú quieras ser, harás lo que tú quieras hacer, lo que seas capaz de hacer, sin que ese enemigo llamado Estado condicione tus objetivos o tus sueños o tu poder. Tú serás el señor de ti mismo, tendrás en tus manos tu mundo y tu destino. Es una manera de repetir la vieja seducción, seréis como Dios. La serpiente continúa ahí, la seducción también, la muerte también. Entonces, y ahora, nos encontramos con algo innombrado. No se le da nombre en ningún sitio. Algo que lleva dentro un veneno que a todos nos alcanza. Entonces, y ahora, tiene su oportunidad la vida y tiene su oportunidad la muerte. Siempre me sorprendió la naturalidad con que la narración bíblica presenta al hombre disfrutando de todo y arriesgándolo todo por una ensoñación. Eso que llamamos paraíso terrenal, otra cosa no sería que un mundo que Dios ha preparado con todo detalle y en el que ha puesto al hombre para que disfrute del regalo y lo cuide. Se trata siempre de un espacio de abundancia y fruición y libertad. Estoy hablando del paraíso y podría estar hablando del mundo en el que vivimos. Un espacio de abundancia, fruición y libertad. Un espacio en el que todo es de Dios y en el que todo es para el hombre. La muerte no estaba ni está en la abundancia. Tampoco está en la fruición, tampoco en la libertad. La muerte acechaba, tentaba y se escondía en la voluntad de posesión, en la voluntad de apropiación. Cuando lo que era de Dios, porque Él lo daba, se hace del hombre porque el hombre se apropia de ello, es entonces cuando aparece la muerte. El fruto necesario del árbol de la posesión. Al apropiarme del paraíso, lo destruyo, me destruyo. Al apropiarme del paraíso, desaparecen la abundancia, la fruición y la libertad. Desaparece la vida y aparece la muerte. La voluntad de posesión seduce, engaña,
miente. La voluntad de posesión mata. Y ya no nos sorprende la afirmación formulada en el tema del Congreso. El neoliberalismo mata, dado que la voluntad de posesión es el corazón de esa teoría política y económica. Si digo el neoliberalismo mata, diciendo verdad fácilmente comprobable, puedo dar la impresión de que me refiero a algo que está fuera de mí y se queda fuera de mí, pero no es así. La voluntad de posesión es mía, está dentro de mí, está en mi corazón. De ahí la oportunidad con que se recuerda el dicho de Jesús: no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Jesús apunta al corazón. Sí, gracias. Y habré de escoger entre Dios y el dinero. Habré de escoger entre la fruición del paraíso y la apropiación del fruto prohibido. Habré de escoger entre mi hermano Abel y mis pretensiones de ser hijo único. Entre el entendimiento con todos y la soledad de nuestros enfrentamientos. Entre dar vida, que es lo propio de Dios, y matar, que es lo propio del ídolo llamado dinero. Habré de escoger. Jesús lo dijo así: no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede. Y el corazón intuye que si sirvo al dinero, mataré. Y empezamos a dar nombre a algún sujeto de este verbo penoso. Las fronteras matan. Es obvio que si me han llamado a abrir este congreso, no ha sido por mis conocimientos sobre neoliberalismo económico. Ya he confesado mi ignorancia total. Se me ha llamado por mi servicio como obispo en una diócesis de frontera, porque esa es la realidad. La geografía y la política han hecho de la diócesis de Tánger un territorio frontera, en el que se levantan altas, peligrosas, mortales, las vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se extienden anchos, peligrosos, mortales, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Y finge una cercanía engañosa el estrecho de Gibraltar. Desde las ventanas del obispado se ve Tarifa, parece que está al alcance de la mano. Así lo ven los emigrantes, pero es una cercanía engañosa. Dos barreras artificiales, las vallas, y una natural, los mares. Esas barreras son trampas en las que desde hace muchos años quedan atrapados miles de emigrantes, miles de hombres, mujeres y niños en busca de futuro. Ya ese futuro se llame pan, sencillamente, ya se llame justicia, ya se llame libertad, ya se llame dignidad. He dicho, quedan atrapados. Entiéndase que durante meses, durante años, viven acorralados, vejados, humillados, obligados a asumir sufrimientos que sería crueldad inaceptable infligir a criminales en una prisión. Entiéndase que son empujados hasta verse obligados a aceptar enfermedades
físicas y mentales, aceptar mutilaciones, aceptar la muerte. Me asombra que las sociedades cierren los ojos ante esta realidad. Me asombra, porque ya no se puede decir que no la conocen. Simplemente ahora nos dedicamos a cerrar los ojos. Conocemos, pero no importa. Como pastor de aquella iglesia, denuncié con todas mis fuerzas y casi con todas mis palabras la violación continuada de los derechos de esas personas. No hacía falta elaborar complicadas reflexiones políticas o morales. No eran necesarios documentos magisteriales. El dolor estaba allí, la humanidad sufría allí, la necesidad clamaba allí. Uno pensaba que sería suficiente con hacerlo visible, con denunciarlo, con dejarlo a la vista de todos. Pero no fue así, no es así. Tendría que aprender que aún con la muerte delante de los ojos, somos capaces de no ver. Preferimos no ver. Nos interesa no ver. Solo así se explica que las denuncias se vuelvan contra quien las hace, como si al hacerlas estuviese atentando contra la razón, contra el sentido común. ¿Acaso quiere usted suprimir las fronteras? Si no hay trabajo para nosotros, ¿cómo vamos a recibir a más gente? ¿Es que quiere usted aumentar el número de los parados? Dice usted, podemos compartir con el emigrante nuestro poco de leña, nuestro poco de pan. ¿Con cuántos emigrantes hemos de compartir nuestro pan? 100.000, 100 millones. Preguntas, como ven, sobre fronteras, sobre trabajo, sobre el paro, sobre el pan, pero no sobre el emigrante. Preguntas de alguien que tiene organizada su vida, programado su bienestar y no está dispuesto a arriesgar, entre comillas, lo suyo por, entre comillas, gente que nada tiene que ver con él. Quienes tales preguntas hacen, ni siquiera se dan cuenta de que están considerando al emigrante como posesión suya. Lo están rebajando a la condición de mercancía de la que los dueños pueden disponer. Por supuesto, los dueños somos nosotros. Lo están reduciendo a factor económico en un mundo sin alma. Por supuesto, tampoco caen en la cuenta de que esas preguntas no las hace la fe en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, sino la fe en el dinero. Y vuelve a quien queremos servir. En las cuentas del dinero, lo que no se comparte se ahorra, se guarda, se gana. En las cuentas de Dios, lo que no se comparte se pierde. El que no comparte se pierde. Y si quienes hacen tales preguntas son cristianos, y estoy seguro de que eran cristianos quienes me las hicieron, no se han percatado todavía de que están ciegos, de que no han empezado siquiera a creer, pues no han visto a Dios en los hermanos, no han reconocido a Jesús, a Cristo Jesús en el necesitado, no han visto a Lázaro echado en el portal de sus casas. Si hubiesen empezado a creer, entonces sabrían que la respuesta a sus preguntas no termina en 100 millones, sino en todos,
todos, todos. Hemos de acogerlos a todos. Lo que voy a recitar aquí como una letanía lo entresaco de un informe del año 2017 sobre atención médica a emigrantes subsaharianos, huéspedes de campamentos en torno a la ciudad autónoma de Melilla. Cito campamento y motivo de hospitalización. No cito fuente, entenderán el porqué. Es como un parte de guerra. Campamento Antiguo Jueves, amputación de pie. Gurugú, fractura codo. Gurugú, fractura maxilar. Gurugú, lesión pie. Gurugú, lesión columna. Bolingo, mordedura de perro. Bolingo, operación brazo. Bolingo, lesión columna, no camina. Carrier, quemadura en un pie. Gurugú, golpeado en devolución en caliente. Antiguo Jueves, cesárea. Bolingo, pierna rota. Gurugú, operación rodilla. Gurugú, brazo y pierna rotos. Gurugú, operación brazo. Nuevo Bolingo, glaucoma. Bolingo, lesión de rodilla. Y así hasta 168 anotaciones, la última de las cuales reza: fracturado, agresión directa de la mili, fractura ósea. Es un auténtico parte de guerra. En esa letanía son numerosas las agresiones sufridas con cuchillos, con machetes, agresiones directas de la milicia, violaciones, quemaduras, infecciones. ¿A quién le importa esa letanía? Ciertamente a los políticos no. Van a las fronteras a medir la tensión en la frontera. Palabras textuales de algún ministro del Interior, que prefiero no recordar. Para los relatores de aquellas preguntas de antes, supuestamente racionales, esas agresiones, violaciones, quemaduras, infecciones, no pasan de ser anotaciones sobre un papel. Anotaciones hechas por una institución que se ocupa de que esos hombres y mujeres heridos, en el informe figuran sus nombres y apellidos, sean atendidos, pero que no puede conseguir, por mucho que lo desee, que los estados y sus instituciones se dediquen a hacer posible un futuro digno para esas personas, los estados y sus instituciones. Os digo de verdad, si fuese político, me sentiría muy en peligro mi eternidad. Me sentiría muy en peligro. A nadie interesan los miles de muertos de los que se tiene noticia. Leo la nota que escribí mientras escribía esta intervención allá por el mes de julio. Ayer martes 13 de julio de 2021, en un periódico local, El Día de Santa Cruz de Tenerife, se daba noticia del fallecimiento de 16 migrantes que habían salido el domingo de Cabo Bojador. Esa noticia solo pude encontrarla en otro diario, el diario.es. Aquí, en un subtítulo, se recordaba que la ruta canaria se perpetúa como la más mortal de acceso a España, con 1.922 víctimas este año. Estábamos en el mes de julio. Ustedes saben la retahíla de muertos que vamos contando ya todas las semanas. La última me llega esta mañana. 22 mujeres muertas. 22 mujeres. Y un bebé de 2 años. Mujer.
Y claro, a mí se me revuelve el cuerpo, no porque sean mujeres, sino porque me pregunto por qué salimos a la calle en España cuando hay un maltrato a una mujer. Salimos justamente y salen los ayuntamientos a las puertas del consistorio. Salgan ahora también. No se pongan guapos y bonitos para rechazar algo que la sociedad rechaza visceralmente. Salgan para hacer pensar a la sociedad en lo que no rechaza y debiera rechazar. Hombres, mujeres y niños a los que enterramos lejos de su tierra y más lejos aún de nuestra memoria y de nuestros sentimientos. Y si los que mueren nos dejan indiferentes, pregunto, ¿qué pueden interesar los que se quedan rotos por los caminos? A la mente vuelve como memoria de indiferencia fratricida la respuesta de Caín al Dios que ha salido en busca de Abel. Dios anda en busca de sus hijos muertos en el Mediterráneo, en el Estrecho y en el Atlántico y en las vallas. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Pregunta cínica que solo puede hacer alguien que ha olvidado que es hermano de su hermano. Y ese olvido fratricida, tan de Caín y tan nuestro, nace y crece a la sombra de la voluntad de poseer, de ser únicos, de ser dueños. Ese olvido fratricida nace y crece a la sombra de las razones con que protegemos lo que consideramos nuestro bienestar. Y si las fronteras matan, la información mata. La primera forma de matar que tiene la información es el silencio informativo. Curiosamente, el silencio es una manera de informar. Es silencio informativo. Ese silencio es una apuesta por la negación de la realidad. Y cuando la realidad arroja sus muertos a la puerta de nuestras vidas, entonces el silencio los rebajará a la categoría de muertos insignificantes, muertos sin duelo, muertos sin historia, muertos sin nombre. Yo sé que hoy han muerto 22 mujeres, que aparecieron sus cadáveres, pero no sé ni de dónde son, ni qué nombres tienen, ni qué familia tienen. Y es inútil que lo pregunte porque nadie me lo dirá. Y Dios continuará preguntando por sus hijos. Ese silencio es cómplice de la voluntad de matar que tienen quienes a los pobres en busca de futuro los internan en campos de pateras y cayucos en los que es muy probable que pierdan la vida. Ese silencio favorece la inhibición de la conciencia personal e impide la formación de una adecuada conciencia social. Llevamos meses saliendo aquí en Santiago a la Plaza Cervantes el primer jueves de mes a tener nuestra media hora de círculo de silencio. Somos y seremos 4 gatos y no se pasa de los 4 gatos de siempre. Y rodeada la plaza de gente que va a lo suyo. Ese silencio favorece la inhibición de la conciencia personal e impide la formación de una adecuada conciencia social en torno al sufrimiento de los emigrantes pobres, en torno a la tragedia. La tragedia que para ellos resulta que es la vida, lo que es para todos nosotros una posibilidad, para ellos es simplemente por ser la vida una tragedia. Ese silencio
es madre de la indiferencia, de la ceguera, que nos hace inmunes a la compasión. Una indiferencia manifiestamente activa en nuestra vida personal, en las opciones políticas que votamos, en la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Una indiferencia que, haciéndonos impermeables a la compasión, abre un abismo entre nosotros y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entre nosotros y los emigrantes, entre nosotros y Dios. Porque si hay alguien que piense que se va a encontrar con Dios sin encontrarse con el hermano pobre, se va a llevar un enorme disgusto, una sorpresa terrible. Ese silencio mata. Mata emigrantes pobres y de paso nos mata. La información mata a sí mismo cuando es utilizada al servicio del poder y contra los pobres. Es un hecho. En las fronteras no hay información libre, no hay periodistas, solo hay repetidores de la información, es un modo de decir, que facilitan representantes de los gobiernos o de las fuerzas de seguridad de los estados. Ese tipo de información, siempre sesgada, siempre interesada, siempre deformada, evoca en la memoria formas utilizadas con desparpajo en el viejo nazifascismo. Se trata siempre de culpabilizar a las víctimas. Y se trata con ello de justificar que lo sean, que sean víctimas. Les está bien. Se necesita un inmenso cinismo para que la información subraye, y lo hace con frecuencia, la violencia con que actúan los emigrantes que intentan saltar las vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y se obvie que son solo emigrantes los muertos, son solo emigrantes los tullidos, son solo emigrantes los descalabrados. Hombres, mujeres y niños, a los que por otra parte obligamos a pasar días y noches a la intemperie durante tiempos interminables. Y de esto soy testigo. No saben lo que significa para un hombre ir a un bosque, llevar alimentos en el otoño, en el invierno, en el verano, dejar alimentos es una alegría, pero dejarlos a aquellos hombres y mujeres, dejarlos en el bosque, es un tormento. Y también para mí, que vuelvo, tal vez sobre todo para mí, que vuelvo a la tranquilidad de mi casa. Para esos informadores de oficio, solo son mencionables los heridos entre las fuerzas de seguridad, heridos que para alivio de los emigrantes lo son siempre leves. Les confieso a ustedes que me están escuchando cuántas veces he tenido miedo de que en ese mundo del poder alguien dispare o haga daño realmente a un policía, a un guardia civil, a alguien perteneciente a las fuerzas del orden o en Marruecos al ejército y le carguen el muerto a los emigrantes. No saben cuántas veces se me ha pasado esta idea por la cabeza. Porque sería ya justificar definitivamente la eliminación de este mundo pobre. En esta guerra contra los pobres, el manejo de la información es un arma de la que los gobiernos se sirven para adormecer conciencias, para criminalizar a las víctimas, para justificar la violencia que se ejerce contra las víctimas. La verdad oficial es siempre mentira, siempre. Esa verdad evita que sintamos la responsabilidad por las muertes que ya hemos causado y prepara el terreno para que sin responsabilidad, sin remordimiento, continuemos
asistiendo al espectáculo de las muertes que causamos. Esa verdad oficial mata. Otro modo de hacer información contra los pobres es el que utiliza el lenguaje para despersonalizar a quienes vienen a romper la quietud de nuestras sagradas fronteras. El titular rezaba así: rescatan una patera con 18 migrantes a bordo y un fallecido al sur de Gran Canaria. Y en el subtítulo se añadía: la embarcación fue avistada este viernes por el avión Sasemar 103 a 80 millas de Maspalomas. Salvamento Marítimo traslada a los indocumentados al puerto de Arguineguín. A los indocumentados. Y una amiga mía comentaba: vivimos de calificativos. Migrantes, indocumentados, ilegales, irregulares. Los llamamos de todo menos personas. En aquella patera había un fallecido. Uno de tantos fallecidos de un día cualquiera, un fallecido normal. Como los que terminan en el tanatorio de mi pueblo. Un fallecido normal. Es normal que nos muramos. Solo que aquel fallecido, del que nadie quiere saber nada, por mi cuenta y riesgo tendré que pensar y decir que murió de sed, murió de hambre, murió de frío, murió sin cuidados paliativos, sin asistencia ninguna, si no es la compasión aterrorizada de sus compañeros de viaje. No, aquel no es un fallecido. Aquellos no son unos indocumentados. Aquel, por mucho que intentes despersonalizarlo, es tu hermano, es mi hermano. Y en la medida en que contribuyas a que lo ignoremos, a que lo olvidemos, en esa misma medida contribuyes a que mañana mueran otros hermanos, míos y tuyos. Otro modo normalizado de informar es el que utiliza el lenguaje para demonizar a hombres, mujeres y niños que de forma ilegal atraviesan nuestras fronteras. Esa es la realidad. Demonizarlos. Cuesta trabajo creer que un texto como el que voy a reproducir se puede encontrar en un diario español de tirada nacional. No cito el diario, no cito al autor de la información, me limito a entresacar lo que en ella, sin decirlo, se dice de unos inmigrantes. Día D, que es un parte de guerra. Cuando los ceutíes se encerraron en casa, una semana después de la avalancha histórica de inmigrantes, los vecinos aseguraban que parecía que estábamos en estado de sitio. Ninguno salió de casa, las escuelas vacías, los negocios cerrados. La ciudad de Ceuta todavía se recupera de la avalancha del lunes pasado. Un goteo inusual de inmigrantes se transformó en una avalancha de ilegales, auspiciados por Marruecos como arma arrojadiza contra España. Esta ciudad está acostumbrada a lidiar con los pasos continuados de marroquíes y subsaharianos. Lidiar. Madre e hija aseguran que permanecieron en casa por miedo. Ante esta explosiva situación, los ceutíes optaron por encerrarse en casa. Teníamos miedo, no te voy a engañar. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Era una avalancha de chavales corriendo por las calles. Venían sin nada, buscaban comida y ropa, miraban por los escaparates a ver qué podían coger. Le entró un pánico tremendo.
Muchos vienen por necesidad, otros a delinquir. Díganme ustedes qué manera es esta de describir al mundo de las víctimas, al mundo de las víctimas. Hasta ahí lo entresacado de la información, una información, ella sí, mucho más peligrosa que todos los hombres, mujeres y niños y bebés que entraron en Ceuta en aquellos días del pasado mes de mayo. Esa información ahoga las inquietudes de los que se echaron al mar, ahoga sus esperanzas, ahoga sus lágrimas, los hemos visto llorar, ahoga sus miedos, ahoga su cansancio, ahoga su humanidad. Esa información que ignora la realidad de los emigrantes, al mismo tiempo la deforma, pues da a entender que esos hombres, mujeres y niños, algunos de ellos bebés, representan para el ciudadano común una amenaza, un motivo de alarma, un peligro. Esa información mata. Con Cristo en la frontera. Son muchos los nombres que aquí podríamos dar a la mano que se ensaña con los emigrantes en la frontera sur de España. Tendríamos que hablar de leyes inicuas que impiden a los pobres el ejercicio de sus derechos fundamentales. Tendríamos que hablar de políticas económicas que generan masas de pobres, políticas que son fábrica de hambrientos, hombres, mujeres y niños abandonados a su desgracia como desechos necesarios del progreso y el bienestar de unos pocos bendecidos. Tendríamos que hablar de complicidades que matan, la más penosa entre todas, la de la Iglesia, habitual simpatizante de políticas económicas que matan, de políticas de frontera que matan, de políticas informativas que matan. Pero no lo voy a hacer. Pensaba cerrar esta reflexión con una vieja carta mía a la diócesis de Tánger, pero veo que me he colado ya muchísimo con el tiempo, me hablaron de 20 minutos, media hora, eso ha pasado ya, así que esa carta se la dejo a ustedes para que la lean en su momento si les parece oportuno. Y termino con la conclusión de esta introducción. Cuando en el contexto de este congreso nos referimos a sujetos posibles para el verbo matar, no estamos pensando en enfermedades, tampoco en accidentes, tampoco en calamidades naturales. Estamos pensando en opciones personales. Mi impresión personal es que esas opciones que matan tienen un denominador común, y es la voluntad de posesión, la sugestión del poder, la pretensión de alcanzar con nuestra torre el cielo. La muerte pasa por el corazón del hombre. Es en el corazón donde se decide a qué Señor quiero servir, a cuál quiero amar y a cuál quiero despreciar, a quién dedicarse y a quién no hacer caso. Sintetizado por Jesús, el dicho reza así: no podéis servir a Dios y al dinero. Y nosotros, pienso que sin traicionarlo, lo podemos traducir así: no se puede servir al hombre y al dinero. No se puede. Gracias. Muchas gracias, Santiago.